Veamos entonces un segundo ejemplo para ilustrar mejor este proceso. En este segundo ejemplo, nos piden encontrar la respuesta de un sistema discreto a una señal de entrada discreta si tenemos que la respuesta al impulso unitario h de n es igual a mu de n menos mu de n menos n mayúscula. Fíjense que aquí nosotros podemos definir esta h de n, la podemos definir como una señal a trozos, donde sería igual a 1 durante el intervalo temporal de 0 a n mayúscula menos 1. Y para los otros casos sería igual a 0. Esto lo podemos ver aquí en la imagen. Si vamos a asumir, para este ejemplo, para no complicarnos, vamos a asumir que el n mayúscula, que es una constante cualquiera, vamos a asumirla como 10. ¿Listo? Entonces fíjense que esta señal h de n pues simplemente sería básicamente una señal rectangular aquí que va desde 0 hasta 9, ¿cierto? Y me dice que a ese sistema ingresa una señal x de n, que es igual a alfa elevado a la n multiplicado por mu de n, que fue la misma que utilizamos hace un momento, ¿cierto? Entonces aquí es una exponencial decreciente que tiene solamente valores en los tiempos positivos y donde el alfa pues es un valor menor mayor a 0 y menor a 1. Mismo procedimiento, entonces pasamos al paso 1, donde debemos obtener la señal h de n menos k, que es la señal móvil, que consiste en un reflejo y corrimiento. Creo que a veces en estos ejemplos que hemos venido viendo hasta el momento, hacemos mucho énfasis en el orden. Por eso es que aquí yo les coloco a este lado los diferentes pasos y cómo debemos repetirlos, porque muchos errores que se cometen a veces en la solución de este tipo de problemas tienen que ver con que de pronto se saltó un paso o no está haciendo bien un procedimiento dentro de un paso. Entonces hay que ser muy metódico para poder llegar a la respuesta. Continuando, entonces queremos obtener la señal h de n menos k, que es la señal móvil. Partimos entonces de la señal original, que es h de n igual a mu de n menos mu de n menos 10, esa señal a trozos, ¿cierto? Y aquí podemos expresar esto como h, hacemos el cambio de variable, donde encuentre un n acá, coloco n menos k, entonces quedaría h de n menos k, sería igual a mu de n menos k menos mu de n menos k menos 10, ¿sí? Recuerde que esto de acá es una señal a trozos, ustedes la pueden definir, entonces al definirla a trozos de pronto quedaría mejor ejemplificado. Pueden hacer ese cambio de variable allá en sus casas, pueden realizarlo, ¿cierto? Verificar que todo esto esté bien. ¿Qué sucede aquí si nosotros pintáramos esto por trozos? Nos daríamos cuenta que la señal h de n menos k, ella queda reflejada y tiene 10 unidades. La primer valor de esta señal discreta comenzaría aquí en n y comenzaría aquí, bueno, aquí tendría una muestra hasta n menos 9, ¿cierto? Esa sería nuestra señal discreta. Entonces la parte del frente está aquí localizada en n, la parte de atrás está aquí localizada en n menos 9 y la variable de esta señal sería k. Pasamos entonces a encontrar la señal x de k, que es la señal que se va a quedar fija. Entonces, muy sencillo, hacemos el cambio de variable. Sabemos que x de n, donde encuentre un n coloco un k, esto ya lo hemos realizado. Cambio de variable, k, coloco aquí un k, y me va a quedar aquí simplemente la misma señal exponencial decreciente hacia los tiempos positivos con la variable k. Paso 2, aquí debemos preguntarnos dónde inicia, ¿cierto? Entonces sabemos que esa señal viene desplazándose, la señal que está móvil, la h de n-k, viene desplazándose, se multiplica con esta que da 0, 0, 0, hasta cuando la parte del frente n se encuentra con el k igual 0. Ahí en ese caso, ¿cierto? De la señal que está fija, ahí en ese caso empezamos a tener un intervalo, ¿sí? Entonces eso sucede aquí en n igual 0. Entonces fíjense que pues para los tiempos n que son menores a 0, ¿cierto? Nosotros podemos pintar aquí la señal
que se está moviendo, podemos pintarla un poquito antes porque ya viene moviéndose desde menos infinito, ¿cierto? Y va a llegar hasta cero. Entonces, para poder identificar el intervalo entrante. Aquí esto está entrando básicamente en la nada, ¿cierto? Entonces decimos que el intervalo de la sumatoria iría desde menos infinito, que parte aquí, menos infinito, viene por allá moviéndose, y hasta la parte del frente, que es n, ¿cierto? Entonces aquí identificamos, sabemos que para los tiempos n menores a cero, debemos hacer esta sumatoria, ¿vale? Pasamos a multiplicar y hacer la sumatoria, pero nos damos cuenta que la señal, retomamos aquí la definición de convolución discreta, y nos damos cuenta que la señal h de k durante ese espacio, pues es cero. Entonces colocamos aquí un cero, y que esta señal de acá es 1. Entonces 1 por 0, pues me va a dar 0 y hago la sumatoria, tenemos como resultado 0, lo que ya habíamos dicho anteriormente. Entonces, para los tiempos menores a 0, la salida y de n va a ser 0, y ahí en ese caso entonces nosotros estamos hablando pues del primer intervalo de la convolución discreta para este ejemplo. Venimos y revisamos si tenemos más intervalos. Acabamos de encontrarlo para 0, para los tiempos menores a 0, obviamente nos falta especificar qué es lo que sucede para los tiempos n mayores o iguales a 0 para la señal y de n. En este caso, entonces pasamos al paso 3, debemos identificar los intervalos, tanto de la sumatoria como del espacio temporal de la señal y de n. Y fíjense que aquí vamos a pintar la señal que se viene moviendo, sabemos que llegó hasta 0, la parte del frente, esta partecita que les señalo acá, llegó hasta 0, pero la vamos a pintar, ella está empezando a ingresar, la vamos a pintar un poco más adelante para poder determinar los límites de la sumatoria, de dónde a dónde tengo que hacer la sumatoria. Entonces, en ese orden de ideas, fíjense que aquí esto comienza en 0, ¿cierto? Aquí trazo esta lineecita roja para indicar que es una sumatoria entrante y va a llegar hasta n. ¿Esto en qué intervalo temporal sucede? Pues esto sucede en el intervalo temporal desde 0 hasta 9, ¿cierto? Entonces la salida que vamos a calcular aquí va a ser de la señal y, va a ser de 0 a 9, ¿cierto? Entonces esto ingresa hasta cuando llega esto, digamos que ingresó totalmente. Y la parte de atrás, ahí va a comenzar a suceder un tema que vamos a ver en un momento, ¿cierto? Por ahora, enfoquémonos en esto. ¿Listo? Entonces, esto ingresa completamente hasta cuando la parte de atrás se encuentra aquí con esta muestra que está localizada en 0. Identifiquemos, ya tenemos los intervalos, ahora vamos a hacer la multiplicación y la sumatoria, ¿cierto? Y decimos lo siguiente, entonces es una sumatoria, aquí está nuestra definición de convolución discreta, sería la sumatoria de la señal, bueno, desde 0, aquí está definido, desde 0 hasta la parte del frente, que sería n, ¿cierto? De la señal x de k, que en este caso es alfa elevado a la k, multiplicado por la señal que se está moviendo, la roja, que es simplemente una constante 1. Esto sería entonces la sumatoria de 0 a n de a de alfa elevado a la k, y como ustedes se dieron cuenta hace un momento, nosotros utilizamos esta propiedad o esta solución de esta sumatoria que está ya en el PDF adjunto para poder llegar a la respuesta, ¿cierto? Entonces nuevamente lo retomamos acá y reemplazaríamos, me quedaría entonces que el y de n sería igual a alfa elevado a la 0, ¿cierto? Menos alfa elevado a la n más 1 dividido 1 menos alfa. Alfa elevado a la 0 da 1 y al final la respuesta sería que para el intervalo temporal de 0 hasta 9, y de n sería 1 menos alfa elevado a la n más 1 dividido 1 menos alfa. Y ahí obtendríamos entonces el segundo intervalo de la convolución discreta de este ejemplo número 2. Pasamos al paso 5 aquí y nos preguntamos si llegamos al final, si ya tenemos la respuesta completa. En ese caso, obviamente, fíjense que nos falta calcular para los tiempos n mayores a 10, ¿cuál es la respuesta? Bien, vamos entonces a encontrar la solución para los tiempos n mayores a 0, perdón, a 10. Y en ese caso, fíjense que aquí sucede algo particular. Recuerden que la parte del frente ya comenzó aquí a moverse desde 0 hasta 10. Y la parte de atrás ella venía por acá y va a llegar a 0.
¿qué vamos a hacer? Vamos a pintar un poquito más adelante esa señal móvil. Yo sé que llega hasta el 10, pero la voy a pintar un poquito más adelante para ver los intervalos de la sumatoria, ¿vale? Esto va a suceder cuando esta parte del frente ingresa aquí al 10, ella continúa infinitamente desplazándose, y cuando esta parte de atrás llega aquí al 0, ella continúa infinitamente desplazándose. Es decir, que para los tiempos n mayores o iguales a 10, siempre vamos a tener este mismo resultado. ¿Listo? Entonces ahí diríamos que este sería como el último intervalo o la última respuesta que debemos calcular. Primero, la sumatoria entrante. Fíjense que la sumatoria entrante va, aquí está denotado, va desde 10, por eso lo pintamos, lo que les digo, lo pinto un poquito más adelante, va desde 10, ¿cierto? Hasta n, ¿vale? Y analicemos entonces la sumatoria saliente. Aquí en esta flechita verde lo podemos ver. Aquí esto iría desde n-9 hasta donde va a llegar, que en este caso va a ser 10. Venimos acá y nosotros entonces, después de haber identificado esos intervalos, venimos y hacemos la multiplicación y la sumatoria y decimos que y de n, a partir de la definición formal, que sería la sumatoria para la entrante, que aquí está resaltado en rojo, al igual que la flechita roja, sería desde 10 hasta n de a elevado a la k multiplicado por 1, más la saliente, que sería la sumatoria de n-9 hasta 10 de a elevado a la k multiplicado por 1. Fíjense que estos valores dentro de la sumatoria a la k por 1, a la k por 1, son dos sumatorias idénticas y los intervalos son diferentes, pero tienen un punto en común, el 10. Entonces yo puedo juntar estas dos sumatorias y voy a decir que esto sería entonces la sumatoria de n-9 hasta n de a elevado, de alfa, perdón, elevado a la k. Después, a través de la herramienta que ya conocemos, podemos encontrar la respuesta a ese tercer intervalo, donde diríamos que y de n sería alfa a la n-9 menos alfa a la n más 1 dividido 1 menos alfa. Y esa sería entonces la respuesta a este tercer intervalo de la convolución discreta. Finalmente, entonces nosotros decimos que encontramos el resultado, ya hemos definido y de n para todos los tiempos n, ¿cierto? Llegamos al fin, podemos compilar esas respuestas que obtuvimos anteriormente y diríamos entonces que la respuesta al ejercicio 2 sería y de n sería igual a 0 para los tiempos menores a 0, como aparece acá, ¿cierto? A 1 menos alfa elevado a la n más 1 sobre 1 menos alfa para los tiempos de 0 a 9, como aparece acá, de 0 a 9, ¿cierto? Y para los tiempos n mayores a 10, que se da en este punto de la gráfica, sería alfa elevado a la n menos 9 menos alfa a la n más 1 dividido 1 menos alfa. Esta sería entonces la respuesta a la convolución discreta. Ustedes podrían coger este ejemplo, definir las señales en un software de procesamiento digital de señal como MATLAB o en Python, por ejemplo, utilizar la función de convolución que tiene lista el software, o de pronto ustedes mismos implementar unas sumatorias, unos ciclos para poder implementar la convolución y llegarían a la conclusión, podrían graficar la respuesta y llegarían a la conclusión que la respuesta sería esta de acá, ¿vale? Eso lo vamos a hacer en un instante de tiempo.